¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si te dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si te dijera que sucedió por accidente? La verdad es que no fue un accidente, sino una evolución deliberada. Y su impacto ya lo estamos viviendo en una guerra de información que afecta a nuestra percepción de la realidad. El reciente caso de un supuesto denunciante en Reddit no es solo una anécdota sobre desinformación. Es un rotundo aviso sobre el poder de las herramientas de inteligencia artificial para modelar narrativas, tanto verdaderas como falsas, y la urgente necesidad de desarrollar nuestras capacidades críticas para distinguir unas de otras. Este episodio, que parece sacado de un thriller futurista, nos revela una nueva y compleja capa en la interacción entre la tecnología, la verdad y la confianza pública. Un campo de batalla donde la credibilidad es la moneda más valiosa y la inteligencia artificial el arma más potente. El escenario se desplegó hace apenas unas semanas, cuando un usuario anónimo, oculto tras el velo del seudónimo, publicó en la popular plataforma Reddit una acusación explosiva. Tercero, la generación de imágenes y vídeos falsos, conocidos como *deepfakes*, ha alcanzado un nivel de realismo que puede hacer que una persona parezca decir o hacer algo que nunca hizo, con graves implicaciones para la reputación de individuos y la estabilidad política. Sin embargo, no todo el poder está en el lado de la generación de la desinformación. Las herramientas de detección de inteligencia artificial también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, aunque pueden identificar muchas imágenes generadas por inteligencia artificial mediante marcas de agua o patrones sutiles, un ser humano con habilidades de edición puede modificar estas imágenes lo suficiente como para borrar esas huellas, haciendo la detección mucho más difícil. Además, la inteligencia artificial generativa está evolucionando tan rápido que las herramientas de detección a menudo van un paso por detrás, en una constante carrera armamentista digital. No pueden, por ejemplo, discernir la intención humana detrás de la generación del contenido, solo su origen técnico. No pueden determinar si un texto generado por inteligencia artificial, una vez modificado por un humano, es verdadero o falso en su contenido, solo que se originó con inteligencia artificial. Al comparar la detección de inteligencia artificial con los métodos tradicionales de verificación humana, la diferencia es clara. Mientras que un periodista investigativo como Casey Newton puede dedicar días o semanas a rastrear fuentes, contactar a individuos y verificar documentos, las herramientas de inteligencia artificial pueden analizar un vasto volumen de datos en segundos. En el caso del índice de desesperación o la insignia de empleado, la inteligencia artificial pudo señalar el origen sintético de la imagen en un instante, algo que a un ojo humano le habría resultado casi imposible, dado el nivel de realismo. Esto no significa que los humanos sean obsoletos. Al contrario, su papel se vuelve aún más crítico en la interpretación, el contexto y la decisión final sobre la credibilidad. Pero la escala del desafío actual exige el apoyo de estas tecnologías avanzadas. El impacto de este tipo de eventos se siente en toda la industria tecnológica. Las plataformas de redes sociales están bajo una presión inmensa para combatir la desinformación. Compañías como Meta, X y TikTok están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial para la moderación de contenido, pero se enfrentan a un desafío constante. Por cada herramienta de detección que desarrollan, los creadores de contenido falso encuentran una nueva forma de evadirla. Esto está llevando a una especie de carrera armamentista digital, en la que la inteligencia artificial se usa tanto para crear como para combatir la desinformación. Es probable que veamos a otras empresas tecnológicas, especialmente aquellas con productos generativos, seguir el ejemplo de Google e implementar sus propias soluciones de marcado de contenido, ya sea mediante metadatos incrustados o patrones algorítmicos. Esto cambia el equilibrio de poder, obligando a los desarrolladores de inteligencia artificial a considerar las implicaciones éticas y de seguridad desde las primeras etapas de diseño. Más allá de la industria tecnológica, las consecuencias se extienden a sectores muy específicos y fundamentales de nuestra sociedad. En el periodismo, por ejemplo, la verificación de fuentes se ha convertido en una tarea hercúlea. Los reporteros ya no solo deben preocuparse por la manipulación humana, sino también por el contenido sintético, que puede imitar perfectamente la realidad. Esto erosiona la confianza pública en los medios, haciendo que la labor de informar la verdad sea cada vez más difícil y susceptible de ataques. Para las empresas, y en particular las de la economía geek como la supuesta víctima de este fraude, el riesgo reputacional se magnifica. Un rumor generado por inteligencia artificial que se vuelve viral puede causar daños financieros y de marca irreparables antes de que se pueda verificar o desmentir. Esto exige políticas de crisis robustas y la capacidad de responder con rapidez y transparencia. La legislación y la regulación también están tratando de ponerse al día. Los gobiernos de todo el mundo están debatiendo cómo abordar la inteligencia artificial generativa.
explorando desde requisitos de divulgación para el contenido sintético hasta posibles sanciones para su uso malintencionado. En un plano más amplio, el impacto social y ético es profundo. Cuando la línea entre lo real y lo sintético se difumina, la capacidad de la sociedad para tener conversaciones informadas y tomar decisiones colectivas se ve comprometida. La desconfianza generalizada puede corroer los cimientos de la democracia, influyendo en elecciones o sembrando dudas sobre instituciones legítimas. Además, surgen dilemas éticos para los propios desarrolladores de inteligencia artificial. ¿Cuál es su responsabilidad en la contención del uso malicioso de sus herramientas? ¿Deben incorporar salvaguardas que impidan la generación de contenido dañino, incluso si eso limita la creatividad de la inteligencia artificial? Estas preguntas son complejas y no tienen respuestas fáciles, pero son cruciales para el futuro de nuestra sociedad digital. La afectación al empleo también es una preocupación, ya que si la inteligencia artificial puede generar contenido auténtico, ¿qué pasa con los creadores humanos cuya credibilidad y originalidad son su principal activo? La reacción de los expertos y la comunidad ante este incidente ha sido unánime en un punto clave: la necesidad de vigilancia. Líderes del sector de la inteligencia artificial y académicos especializados en ética tecnológica han destacado la importancia de desarrollar no solo herramientas de detección más robustas, sino también lo que se conoce como alfabetización mediática digital en la población general. Expertos en ciberseguridad como la doctora María Soler de la Universidad de Barcelona han enfatizado que este caso es un ejemplo perfecto de cómo las defensas tecnológicas deben complementarse con un escepticismo informado por parte de los usuarios. Hay un consenso creciente de que el problema no se resolverá solo con tecnología. Necesitamos una combinación de innovación técnica, educación pública y marcos regulatorios adecuados. La comunidad de desarrolladores ha comenzado a debatir activamente cómo incorporar estas protecciones de forma más proactiva en los modelos, mientras que los usuarios, especialmente en plataformas como Reddit, han mostrado una mezcla de asombro ante la sofisticación del engaño y una mayor cautela a la hora de crear historias virales sin verificación. El hashtag #YaVerdad ha ganado tracción en ciertos foros, reflejando la búsqueda de herramientas y conocimientos para diferenciar la información real de la fabricada. Mirando hacia el futuro a corto plazo, en los próximos 6 meses, podemos esperar una intensificación de la carrera armamentista entre la inteligencia artificial generativa y la detectora. Es probable que veamos una proliferación de herramientas de marcado de contenido digital, así como avances en la capacidad de las inteligencias artificiales para detectar patrones cada vez más sutiles de contenido sintético. La adopción de estas herramientas por parte de las plataformas de redes sociales se acelerará, aunque persistirán las barreras relacionadas con la privacidad y la escala. En el medio plazo, digamos en el próximo año o 2, es plausible que se establezcan estándares industriales para la procedencia digital, una suerte de certificado de autenticidad que acompaña a todo contenido en línea, indicando si ha sido generado o modificado por inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial se volverán más sofisticados, pero también lo harán los métodos para rastrear su origen y uso. Veremos una maduración en las aplicaciones de la inteligencia artificial en la verificación de hechos, pasando de simples detectores a sistemas capaces de analizar el contexto y las fuentes de una manera más integral. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, este desafío podría llevarnos a un punto de inflexión fundamental en nuestra relación con la información digital. Es posible que vivamos en un mundo donde la confianza por defecto en cualquier contenido en línea desaparezca, y cada imagen, cada video, cada texto, requiera una forma de autenticación digital, para ser considerado verídico. Esto podría transformar áreas como la identidad digital, el periodismo y la seguridad nacional de formas que hoy apenas podemos imaginar. La ciencia ficción que antes mostraba mundos donde nadie podía distinguir la realidad del engaño, podría convertirse en una preocupación cotidiana, a menos que la innovación en la detección y la educación pública logren mantenerse a la vanguardia. Recapitulemos: un supuesto denunciante en Reddit desató una tormenta de indignación, con acusaciones de explotación, que resultaron ser un engaño sofisticado generado por inteligencia artificial. Esto significa que la capacidad de las herramientas de inteligencia artificial para crear narrativas y pruebas visuales convincentes ha alcanzado un nivel que desafía la percepción humana. Pero, afortunadamente, también existen herramientas de inteligencia artificial capaces de desenmascarar estos fraudes. En los próximos meses, veremos una intensificación de esta carrera entre la creación y la detección, con un empuje hacia una mayor transparencia y alfabetización digital. Y a largo plazo, la necesidad de verificar la procedencia de la información se convertirá en una habilidad esencial, redefiniendo nuestra interacción con el mundo digital. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la verdad en la era digital. La forma en que consumiremos y confiaremos en la información, funcionará dentro de unos años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará nuestra percepción de la realidad,
sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación, como creadores, consumidores y verificadores. El mundo de la inteligencia artificial avanza tan rápido que no estar informado significa quedarse atrás. Suscríbete para mantenerte al día con cada desarrollo crucial. Este usuario, que afirmaba ser un empleado descontento de una importante aplicación de entrega de comida, desató una tormenta al alegar que la empresa para la que trabajaba estaba involucrada en prácticas explotadoras, robando propinas y salarios a sus conductores y usuarios a través de artimañas y lagunas legales. La publicación, que detallaba con una aparente autenticidad un relato de injusticia corporativa, se propagó como la pólvora en cuestión de horas. La noticia no se anunció en una conferencia de tecnología ni en un prestigioso paper académico, sino en los rincones digitales de Reddit, una plaza pública donde las voces anónimas a menudo encuentran su megáfono más potente. El impacto fue inmediato y tangible, desencadenando una ola de indignación y debate en línea que rápidamente trascendió las fronteras de la propia plataforma. La resonancia de estas alegaciones no fue casual. El momento era peculiarmente fértil para tales narrativas. En el campo de la economía geek, donde las grandes corporaciones actúan como intermediarias entre el servicio y el consumidor, las tensiones sobre las condiciones laborales y la remuneración justa de los trabajadores han estado hirviendo a fuego lento durante años. Casos previos, ampliamente documentados y en ocasiones litigados, como las demandas contra DoorDash por apropiación indebida de propinas, habían sentado un precedente. Existía un caldo de cultivo de desconfianza hacia estas plataformas, haciendo que cualquier nueva denuncia, por audaz que fuera, pareciera tristemente plausible. La gente estaba predispuesta a creerla, porque encajaba en una narrativa preexistente de abusos corporativos. Las reacciones iniciales fueron de condena generalizada hacia la supuesta empresa, con miles de usuarios expresando su indignación y compartiendo la historia, convencidos de que estaban desenmascarando una verdad oculta. Las expectativas, aunque teñidas de cinismo, se inclinaban hacia la confirmación de la naturaleza despiadada de algunas grandes empresas tecnológicas, y el post viral pareció ser la prueba irrefutable. Para comprender la magnitud de este suceso, necesitamos retroceder y examinar el panorama de la desinformación en línea. El fenómeno de las noticias falsas y los engaños virales no es nuevo. De hecho, ha sido una constante en la historia de la humanidad, desde los panfletos difamatorios en la Edad Media hasta los tabloides sensacionalistas del siglo XX. Sin embargo, la llegada del Internet, y más recientemente, de la inteligencia artificial, ha transformado radicalmente la escala, la velocidad y la sofisticación con la que se pueden fabricar y difundir falsedades. En los primeros días de la web, los engaños a menudo se basaban en cadenas de correos electrónicos y sitios web con diseños rudimentarios. Con la explosión de las redes sociales, la desinformación encontró un terreno fértil para propagarse exponencialmente, con historias falsas a menudo superando en alcance a las noticias verídicas. Pero la inteligencia artificial representa un salto cualitativo. Antes, un engaño como el del denunciante de Reddit habría requerido un considerable esfuerzo humano para generar el texto persuasivo, las pruebas visuales y la estrategia de difusión. Ahora, estas herramientas pueden hacerlo en minutos, con un nivel de realismo que desafía a la percepción humana. El camino hasta este punto ha estado marcado por hitos clave en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, desde los primeros modelos capaces de producir frases coherentes, hasta los actuales, que componen textos extensos y crean imágenes indistinguibles de las fotografías reales. Cada avance en la generación ha sido, a su vez, un avance en el potencial para el engaño. El ecosistema digital actual es un campo de batalla constante. Mientras que los humanos están ocupados creando y verificando la información, otras entidades, a menudo automatizadas o con la ayuda de la inteligencia artificial, están generando y difundiendo desinformación a una velocidad y volumen sin precedentes. Otros actores, desde trolls individuales hasta grupos organizados y entidades estatales, han estado invirtiendo en el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar narrativas falsas, manipular opiniones y sembrar discordia. Lo que distingue a este caso es la aparente sencillez con la que se logró un impacto masivo utilizando tecnologías que, hasta hace poco, eran el dominio exclusivo de laboratorios de investigación avanzados. Mientras otros competidores en el ámbito de la desinformación se centraban en la cantidad o en tácticas más obvias, el enfoque de este engaño fue la credibilidad y la falsificación de evidencia, con un toque sutil que lo hacía especialmente insidioso. Esta evolución subraya la urgencia de que los métodos de detección y verificación avancen al mismo ritmo, o incluso más rápido, que las capacidades de generación. Ahora, adentrémonos en el corazón técnico de cómo pudo ocurrir este engaño y, más importante aún, cómo fue desenmascarado.
Las herramientas de inteligencia artificial generativa de hoy en día son asombrosamente potentes. Se basan en lo que se conoce como grandes modelos de lenguaje, o LLMs, para generar texto, y modelos de difusión para crear imágenes. Un LLM, como el que probablemente se usó para redactar la publicación de Reddit, es como un escritor infinitamente versátil que ha leído una cantidad gigantesca de texto de Internet. Ha aprendido patrones de lenguaje, estilos de escritura, tonos y estructuras argumentativas. Así, cuando se le pide que escriba una queja de un denunciante ebrio en una biblioteca, puede generar un texto que suene convincente, humano, incluso con fallas o detalles que aumentan su credibilidad. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un estudiante que solo podía leer libros y luego te los resumía. Esta nueva versión es como un estudiante que, además de leer miles de millones de libros, puede escribir novelas enteras, guiones de películas, ensayos o incluso una queja airada en un foro. Y lo hace con un dominio del lenguaje que hace difícil distinguirlo de un humano. No es solo más información, es una capacidad de síntesis creativa que se combina de formas completamente nuevas. En cuanto a las imágenes, el autor del engaño también utilizó lo que parecía ser una foto de su distintivo de empleado de Uber Eats, y un supuesto documento interno. Aquí es donde entran en juego los modelos de difusión. Estos modelos, como DALL-E o Midjourney, y los utilizados por herramientas como Google Gemini, son capaces de crear imágenes fotorrealistas desde cero, basándose en una descripción de texto. Si le pides a uno de estos modelos que genere una foto de un distintivo de empleado de Uber Eats con el nombre John Doe y una foto de perfil de un hombre, puede producir una imagen que, a primera vista, es totalmente auténtica. La arquitectura de estos sistemas de generación de imágenes se basa en un proceso iterativo de eliminación de ruido, donde la inteligencia artificial parte de una imagen completamente aleatoria y, poco a poco, la va transformando hasta que se ajusta a la descripción que se le ha dado. Cada píxel, cada sombra, cada reflejo, es calculado para maximizar el realismo. Y lo más crucial aquí, es que estas herramientas pueden insertar elementos sutiles, casi imperceptibles al ojo humano, pero detectables por otras inteligencias artificiales, como marcas de agua digitales o patrones de generación. Así que, el proceso y funcionamiento del fraude fueron una combinación magistral. Un texto generado por inteligencia artificial con la prosa correcta, aderezado con detalles personales para hacerlo más creíble, la biblioteca, la embriaguez, y complementado con pruebas visuales, también generadas por inteligencia artificial. Este combo es precisamente lo que hace que sea tan diferente y peligroso en comparación con métodos anteriores de desinformación. Ya no se trata solo de escribir una mentira, sino de fabricar toda la evidencia que la respalda. El periodista Casey Newton, quien trabaja en Platformer, fue clave en la investigación. Su pericia y escepticismo profesional le llevaron a cuestionar la legitimidad de estos documentos. Cuando intentó verificar la autenticidad de la supuesta insignia y el call, documento interno, que detallaba el uso de inteligencia artificial para determinar un call, índice de desesperación, de los conductores, se dio cuenta de que algo no encajaba. Y aquí es donde la contrainteligencia artificial entra en juego. Utilizando la herramienta Google Gemini, Newton pudo identificar que la imagen en cuestión había sido generada por inteligencia artificial. Esto fue posible gracias a la marca de agua digital, conocida como Synth ID, que Google incrusta de forma imperceptible en el contenido generado por su inteligencia artificial. Es como una firma invisible, un ADN digital que revela el origen no humano de la imagen. La diferencia es abismal. En el pasado, la verificación implicaba buscar el rastro humano, comprobar fuentes. Ahora, implica buscar el rastro digital del algoritmo. Las capacidades de la inteligencia artificial generativa, aunque impresionantes, también plantean serias preocupaciones cuando se desvían hacia la desinformación. Este incidente no es un caso aislado, sino un síntoma de una tendencia creciente. Primero, podemos ver la aplicación de la inteligencia artificial en la creación de noticias falsas a gran escala. Esto significa que ahora puedes generar artículos de prensa enteros, con titulares llamativos y un estilo periodístico convincente, que difunden información completamente inventada. Por ejemplo, se podría crear una noticia sobre una falsa fusión de dos grandes empresas, provocando fluctuaciones en el mercado. Antes, esto requería un equipo de escritores y editores. Ahora, se hace en minutos con un coste casi nulo. La diferencia es abismal. Segundo, la inteligencia artificial puede ser usada para orquestar campañas de influencia en redes sociales, creando miles de perfiles falsos que interactúan entre sí, difunden mensajes específicos y amplifican ciertas narrativas, como si fueran un ejército de usuarios reales. Esto puede manipular la opinión pública sobre temas políticos, sociales o de marca.